Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Soy Ángeles Delgado, la tesorera de la Asociación de Amigos y Amigas del Museo de Getafe. Y nada, quería daros la bienvenida y deciros que la asociación, que ya lleva funcionando unos años, estamos intentando promocionar que en Getafe exista un museo de Getafe. Getafe es una ciudad que se ha configurado con muchísima migración, prácticamente casi nadie somos nacidos aquí, pero bueno, pues esta es nuestra ciudad. Esta ciudad tiene un patrimonio grandísimo, tanto histórico, cultural como arqueológico, que podéis visitar en los museos que hay de la comunidad, en el Museo San Isidro, pero también podéis visitar nuestro museo virtual. Tenemos un museo en el que estamos constantemente alimentándolo de materiales y de historia, cultura antigua y actual de Getafe. Estas charlas de los jueves las solemos hacer siempre el último jueves del mes. Son muy interesantes y luego las colgamos en el museo virtual, con lo cual todas las podéis seguir. Vamos a dar las gracias porque hoy tenemos nos va a grabar la agrupación de jubilados de casa, porque hemos tenido ahí un conflicto con las cámaras y bueno, pues al final van a grabarlo ellas. Muchas gracias. También hemos estado colaborando en la exposición que ya se ha quitado del centenario de casa. Y bueno, yo no sé si tengo que decir algo más, creo que no. Y solo deciros que seguro que os va a encantar lo que Belén os cuente esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias a la organización por darme la oportunidad de pasar un ratito en Getafe y ver antiguos compañeros después de haber estado viniendo a Getafe diario durante 40 años. Bueno, hace un mes más o menos José Luis Montes nos contó la historia de Casa en Getafe desde la fundación hasta cuando se inicia el proceso de integración en EADS Casa, después Airbus. Y hoy Belén pues, nos va a contar la evolución de ese proceso de integración hasta ahora y las perspectivas de futuro. Yo pues hago un poco de puente entre los dos porque José Luis Montes fue mi jefe durante 10 años, seguramente los más felices de mi vida profesional, y yo he sido jefe de Belén también durante casi 10 años. No sé los más felices, pero espero que cuando termine no le haya parecido tan mal, ¿no? Entonces, bueno, yendo ya a presentar a Belén, entró a trabajar en lo que entonces estaba en pleno proceso de integración de EADS Casa en el año 2000. Belén ya procedía, es ingeniero industrial por la Carlos III, que es otra institución tan ligada a Getafe, ¿no? Hasta entonces la mayor parte de los que trabajábamos aquí en Elguera Casa éramos casi una secta, ¿no? Todos veníamos del mismo sitio, de la Escuela de Aeronáuticos, que no había más que una, pero ya en aquella época empezaba a diversificarse el origen de la gente. Y Belén va a entrar a trabajar en una de las grandes iniciativas, programas que teníamos en aquel momento en EADS Casa y que José Luis Montes mencionó el otro día y que a mí me vais a permitir que me enrolle un poco con el tema. Desde mitad de los años 90, en lo que era entonces Casa, se había identificado que había un hueco en el mercado para desarrollar un tipo de sistemas de emisión para aviones de patrulla marítima, antisubmarinos, que fueran distintos de lo que hasta entonces se hacía, que eran sistemas ultracaros, muy rígidos, y se identificó que podíamos hacer unos sistemas más flexibles, más fáciles de adaptar a las necesidades de los distintos clientes, y además vender el paquete completo del avión, los aviones nuestros, más el sistema de emisión. Entonces, aquello empezó a madurar a finales de los años 90, se convenció a la empresa para llevar un demostrador de laboratorio al Salón de Le Bourget. Aquello tuvo buena acogida, se decidió montar un avión demostrador, un 235, que se hicieron demostraciones y conseguimos un primer contrato que fue fundamental con el Ejército del Aire para la modernización de los P3. Aquello fue el principio de todo este tema que hablará más en detalle, pero que fue una iniciativa que nos permitió hacer múltiples versiones y convertirnos en una de las pocas empresas en el mundo que somos capaces de hacer aviones de
desde los patrulla marítima, digamos, de tipo guardacostas hasta los antisubmarinos, ¿no? Ahora estamos a la espera de firmar con el Ejército del Aire de nuevo un contrato para 295 que sustituirán a los P3. Que nos costó mucho trabajo, pero yo creo que ha sido una de las iniciativas que han dado más personalidad a la rama, digamos, de Airbus Defensa en España. Bueno, pues Belén entró a trabajar en ese tema, pasó por las áreas de software, de especificación, de pruebas y adquirió, yo creo, una muy buena visión de lo que es el desarrollo de sistemas. Ella contará todas las cosas que hicimos, pero digamos, para seguir con su evolución, en el año 2010, pues Belén asumió su primer cargo, digamos, con responsabilidad de dirección del grupo, como jefa de lo que llamábamos el segmento de tierra. Todos estos sistemas embarcados en los aviones tienen una parte en tierra de preparación de misión, de análisis de misión y de almacenamiento de información para análisis de inteligencia y después. Hasta ese momento habíamos dado, porque era lo más vistoso, en la parte embarcada, y Belén lo que hizo es mejorar mucho las capacidades que tenían estos sistemas de soporte en tierra, sobre todo en el aspecto de reconstrucción de misión, de utilización secundaria y funcionamiento, y sobre todo creó un grupo alrededor de ella que va a ser muy fundamental en lo que ahora os contaré también. Pero hasta ese momento, bueno, pues Belén parecía que iba a seguir una vida profesional en ingeniería más o menos, entre comillas, tranquila. Pero en ese momento, ya estábamos sobre el año 2010, estábamos metidos en otra vorágine fenomenal de otra gran iniciativa de un desarrollo fundamental también para Airbus Defensa en Getafe. A principios de los años 2000, alguien tuvo la visión de que se podía romper el monopolio de Boeing en los aviones de reabastecimiento de vuelo. No alguien, no, realmente un vecino de Getafe, ¿no? Que hoy no está aquí, la otra vez estuvo, Rafael Acedo, que es un personaje que debéis hacer una calle en Getafe por la contribución que ha tenido a las capacidades tecnológicas que se han desarrollado en Getafe. Bueno, pues tuvo aquella visión de que se podía romper ese monopolio de Boeing. Desde los años 50, todos los aviones de reabastecimiento que había en el mundo eran de Boeing y además los que utilizaban todas las naciones occidentales. Pues con su empuje, como siempre, por cierto, también Rafa Acedo fue fundamental en el desarrollo de los sistemas de misión de patrulla marítima. Fue también el motor con su energía para convencer a la empresa de empezar a invertir en aquello. Pero nos estamos hablando ahora de los tanqueros. El concepto de poder romper el monopolio de Boeing tenía un fundamento, que es que el Airbus 330 era un avión que tenía una capacidad interna de combustible que permitía convertirlo en un avión de reabastecimiento sin tener que modificar y añadir depósitos internos. Con lo cual era muy fácil la adaptación de avión de reabastecimiento a avión de transporte de tropas, avión de evacuación sanitaria y demás. Pues aquella idea empezó a gestarse a principios de los años 2000, se siguió el mismo proceso, se compró un Airbus 310 antiguo, digamos, se le convirtió en un prototipo de demostración, se empezaron a hacer demostraciones, todo esto con un sistema que estábamos empezando a desarrollar, pero realmente no sé cómo conseguimos convencer a los australianos que nos contratasen el desarrollo del sistema. Si los sistemas de misión, digamos, para los aviones de patrulla marítima y de inteligencia en general, era un tema complejo que costó mucho porque había mucho desarrollo. En un avión de reabastecimiento había una parte similar del sistema de misión, pero había una parte en todo lo que es la modificación de los sistemas de combustible y no sé, ahora Belén nos enseñará lo que se llama la vertical boom, que es un sistema ultra delicado desde el punto de vista de seguridad en vuelo. Solo recordar que el famoso accidente de los años 60 de Palomares fue un accidente entre un avión de reabastecimiento y un bombardero. O sea, el controlar aquello de manera segura era un tema muy, muy sofisticado. Bueno, pues teníamos jóvenes, no sé, teníamos mucho valor, nos metimos en aquello y fuimos avanzando. La gran osadía en aquel momento era romper el monopolio de Boeing, pero no ya en las ventas a terceros países, era venderlo a Estados Unidos. La flota americana de los aviones de reabastecimiento era muy antigua, eran aviones de los años 60 y se sabía que iba a haber un concurso de sustitución de aquellos aviones. Nos salíamos con Northrop Grumman para tener un socio local que fuera el que pusiera la infraestructura donde se modificasen los aviones. Rafa Acedo se fue a Estados Unidos a preparar la oferta y contra todo pronóstico en el año 2008 ganamos el concurso. Yo
Una de las cosas que más recuerdo de mi vida profesional es cuando Rafa Cedo me llamó de madrugada de que habíamos ganado el concurso. No sé si os hacéis una idea, pero yo creo que siendo de Getafe es importante ser consciente de que aquello era romper por primera vez el monopolio americano en sistemas de defensa absolutamente estratégicos con tecnología y con producto europeo. El llano europeo sí, era de bus, pero todos los sistemas militares eran hechos aquí, hechos a 3 kilómetros de aquí, ¿no? Y aquello era, pues, como si a Navantia le hubieran dado, ahora que está con el S-80, el contrato de hacer los submarinos nucleares americanos. Era un contrato absolutamente estratégico, eran 150 aviones y del orden de 50.000 millones de dólares. Bueno, aquello causó un revuelo en Estados Unidos brutal. Boeing activó todos sus lobbies en el Congreso canceló aquel concurso y lanzaron un nuevo concurso con unas condiciones distintas, fundamentalmente orientadas a que aquello tenía que ser americano. En la segunda oleada ya no nos lo dieron, pero bueno, ya habíamos puesto una pica en Flandes, digamos, nuestra credibilidad había aumentado mucho y seguimos consiguiendo contratos. El siguiente fue el inglés, o sea, la RAF nos contrató los aviones de reabastecimiento y además con una modalidad original que no se vendían los aviones, sino que era una especie de renta. Bueno, habíamos dejado a Belén allí con su grupito de sistemas de soporte, esperando una vida tranquila, pero mientras que en el año 2010 lo que era en los aviones los teníamos bastante avanzados, estábamos entregando aviones, teníamos un conflicto muy serio. De nuevo, la parte de soporte de tierra de aquellos aviones, que no lo estábamos haciendo nosotros, cuando digo nosotros, la parte de ingeniería que estaba con los aviones de misión y los tanqueros, era otra rama de bus, aquello no funcionaba. Y si eso no funcionaba, los aviones no se podían utilizar o había que utilizarlos de una manera muy pedestre, porque la planificación de saber dónde tenía que esperar los aviones de reabastecimiento, a los aviones que hacían un despliegue, estar seguro que ninguno se iba a quedar sin combustible y todos iban a llegar y iban a volver, habría que hacerlo de una manera muy manual. La gente que había invertido fortunas en una nueva generación de aviones de reabastecimiento, en aquel momento australianos e ingleses, no aceptaban de ninguna manera no disponer de esa capacidad. Entonces se planteó un conflicto muy importante, estuvieron a punto de buscar un suministrador distinto, plantear indemnizaciones salvajes y en aquel momento lo que se decidió era encargarle al grupo de Belén que se hiciera cargo de aquel desarrollo. Era una historia muy comprometida porque los clientes no tenían ninguna confianza en que fuéramos capaces de hacerlo. Hubo que hacer mucha labor de reconstruir aquella confianza. Tuvimos unos auditores, un auditor en particular que recordamos mucho, que nos visitaba muy frecuentemente y que nos amenazaba constantemente, que yo me quitó a mí el sueño durante mucho tiempo con meternos una penalización de 100 millones de libras. Pero en fin, aquello conseguimos sacarlo adelante y Belén tuvo éxito con aquel desarrollo. Bueno, pues aquello fue lo que hizo que Belén entrase en el grupo de gente joven a la que se suponía que tenía una buena perspectiva de propulsión profesional. En el año ya, entonces a finales de 2013, cuando aquello estaba encarrilado, Miguel Ángel Morel, que era el rector de ingeniería, pues nombró a Belén en un puesto que Miguel Ángel había creado para ver cómo se manejaba la gente que prometía, que tenía capacidad para futuros trabajos de gestión y para que además esa gente la conociera al resto de la organización. El nombre era el jefe de la oficina, pero era como el jefe de gabinete de un ministro, el jefe de gabinete de presencia del gobierno. Alguien que lleva el día a día de todo el trabajo del director de ingeniería y que permite mucha visibilidad en el resto de la organización. Ese puesto se ejercía típicamente durante un año, allí estuvo un año y a partir de ahí pues ya empezó su rotación por distintas posiciones. Después estuvo un año ocupándose de todo el área transversal de sistemas, todo lo que tiene que ver con economía, MIMC, calificación ambiental. Después de eso pasó a ocuparse de los laboratorios de integración, que es un puesto donde hay mucho contacto con todas las áreas del sistema, pero también con mucho suministrador externo, que son los que construyen la parte física de los bancos. Pasó por ahí también más o menos un año. Luego pasó a un cargo hasta ese momento el más importante, yo creo que es el de certificación, porque en el mundo aeronáutico todo el tema de certificación es fundamental, es muy delicado, requiere algo que Belén ya había demostrado durante el desarrollo la revitalización del tema de los sistemas de emisiones, que creo que es
mucha capacidad de negociación, mucha capacidad de transmitir confianza, mucha mano izquierda, pues entonces eso fue un puesto, yo creo, muy a medida suyo de certificar, y aparte le permitía tener visión no solo del área de sistemas, donde hasta entonces había tenido más actividad, sino de todas las áreas tecnológicas de la empresa. Y ya después del área de certificación, el año 2019 es cuando pasa el puesto que es la responsable de, digamos, de tecnología e innovación dentro de Airbus Defensa y Espacio. Es un puesto muy codiciado desde el punto de vista de la influencia de los países, porque es la persona que quizá tiene más influencia en decidir en qué invierte Airbus Defensa y Espacio los dineros en las tecnologías futuras, en los proyectos futuros, y siempre en una pugna entre las áreas de estrategia, de marketing, los departamentos técnicos y demás. Entonces, desde ese puesto, yo creo que Belén ahora, además de contarnos ya más en detalle lo que yo he mencionado así, lo que se ha ido haciendo en los últimos 20 y tantos años en Getafe, en Airbus Defensa, creo que podrá dar una buena visión de cuál es el futuro que espera a Airbus Defensa y Espacio, y sobre todo en relación con Getafe. Yo ya no me enrollo más, así que, Belén, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias. O sea, nunca me habían contado mi currículum, ni yo misma me lo he contado a mí misma así de bien. Que Enrique es, bueno, siempre le nombro cuando me dicen, Belén, pero tú, ¿dónde has estado? Yo con Enrique. ¿No conocéis a Enrique? Y yo le cuento quién es Enrique. Le siguen conociendo todavía mucha gente. Enrique se acuerda mucho de ti. Bueno, pues mi nombre es Belén García Molano, y soy la directora de tecnología de Airbus Defensa y Espacio. Y soy vicepresidenta de Airbus, que esto lo digo porque siempre me dicen, Belén, ¿es que hay todos los cargos? Digo, pues sí, porque me ha costado mucho trabajo conseguirlos todos y cada uno de ellos. Soy también embajadora de inclusión y diversidad para Airbus España, y es que, bueno, pues la diversidad de género, LGTB, discapacidad, todos los tipos de diversidades, bueno, pues es importante tenerlas en cuenta porque la diversidad es un regalo, y dentro de Airbus es algo donde también trabajamos mucho. Y hoy no estamos para hablar de mí, la verdad, estamos para hablar del centenario de construcciones aeronáuticas y Airbus. 100 años, es algo absolutamente impresionante. 100 años de Airbus en España. No sé si sabéis que la planta de Getafe es la segunda planta más grande de Madrid, después de la de Telefónica de las Tablas. Esto es algo absolutamente, bueno, pues de lo que los getafenses tenemos que estar y podemos estar bien orgullosos. Y por otro lado, también es una planta donde tenemos las 3 divisiones de Airbus. Una de las pocas en el mundo donde tenemos las 3 divisiones de Airbus representada. Airbus comercial, Airbus helicópteros y Airbus defensa y espacio. De hecho, dentro del grupo Airbus, la planta de Getafe es la tercera más grande del mundo. Es decir, que Getafe tiene una huella industrial muy importante en el país y muy importante en Europa y a nivel mundial, gracias a Airbus. Y voy a empezar contándoos lo que hacemos para aviones comerciales. Airbus, sin duda alguna, es conocido por los aviones comerciales. Es nuestro símbolo y, sin duda alguna, la división más importante. Y en Getafe estamos presentes. Tengo aquí una chuletilla porque unos 800 aviones al año hacemos en Airbus comercial. Ahora, después de la pandemia, nos está costando recuperar este número, pero estamos ahí, hay más de 600, hemos conseguido en los 2 años pasados. Tantos aviones requiere un rate de fabricación enorme, requiere una calidad de fabricación, porque daos cuenta que al final nosotros lo que hacemos son unas piezas de aviones que se van a montar en un avión, con lo cual tienen que ir perfectas. La calidad, la seguridad es fundamental en todo lo que hacemos en el sector aeroespacial. Es por esto que la automatización, la tecnología han sido una apuesta que han posicionado a España y a Getafe como un polo fundamental en la fabricación de aviones civiles. En Getafe hacemos el estabilizador horizontal,
y también el fuselaje trasero. Y sin duda alguna, lo que ha hecho que nosotros ha sido la inversión en tecnología que hemos hecho. La automatización de los procesos, como digo, fundamental. Y la apuesta que se hizo hace años en los materiales compuestos también ha logrado que seamos capaces de fabricar en ese material compuesto unas estructuras de grandes dimensiones que reducen muchísimo el peso, manteniendo las características que necesitamos para nuestros aviones, haciéndolos mucho más eficientes. Eficientes para consumir menos, eficientes para ser más sostenibles. Fundamental. También hacemos helicópteros. Y aquí os preguntaréis, pero helicópteros se hacen en Albacete, no en Getafe. Pues es verdad, la planta de fabricación está en Albacete. Aún así, la ingeniería está en Getafe. Hacemos también el fuselaje trasero de todos los helicópteros, tanto civiles como militares. Se fabrican en Albacete y aquí en Getafe no solo hacemos el diseño de estos componentes, sino también de la integración de todos los sistemas militares que van en los helicópteros que compra el ejército español. Los helicópteros también son una división importante y sin duda alguna nos ayudan a mantener las capacidades y la soberanía estratégica y operacional de nuestros ejércitos en Europa y sin duda alguna también nos dan unas capacidades civiles a nivel mundial, con lo cual también helicópteros está en Getafe. Del C295 que os voy a hablar. El primer vuelo fue en 1997, sé que José Luis Montes ya habló del C295 y cómo fue aquel parto después del CN235 y es uno de nuestros aviones insignia, sin duda alguna, 100% tecnología española. Vamos, no podemos estar más orgullosos de este avión que lleva la C de casa porque todavía era en tiempos de construcciones aeronáuticas. Unos datos que sí que os quería dar del C295 y es que hay más de 250 aviones en servicio, más de 35 operadores y más de 400.000 horas de vuelo. Estos datos son verdaderamente impresionantes para una flota de aviones y una cosa que nos permite aviones como el C295 es tener en España capacidad de diseñar, fabricar, mantener aviones, algo que solo tienen 10 países en el mundo. Es impresionante. Esto lo hacemos en España y esto lo hacemos en Getafe. Esa capacidad de diseñar y fabricar avión completo es algo que sin duda alguna cuidamos muy mucho. Y por eso todas las tecnologías también llevan a que podamos mantener esas capacidades de avión completo. No de uno u otro sistema, sino de avión completo. Aeroestructuras, integración de sistemas, certificación, que es una parte muy importante, y por supuesto la fabricación y posteriormente el mantenimiento de los aviones en servicio. De este avión podemos, yo os puedo contar muchas cosas, Enrique ya ha contado algunas. Es un avión en el que yo empecé como desarrollando software, con lo que, pues ya veis, se pueden hacer muchas cosas, incluso partiendo del software. Y es un avión que tiene muchísimas capacidades, es muy flexible. Operacionalmente es barato de comprar y barato de operar, algo que también nuestros clientes valoran mucho. Y luego además nos permite instalar sistemas que dan una gran capacidad. Sistemas que nos permiten ser más sostenibles, como los que nos permiten buscar las manchas de petróleo, las manchas químicas en los océanos, sistemas antisubmarinos. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños y me decían, ¿de dónde vienes, mamá? Digo, pues nada, he estado en Ibiza lanzando unas sonoboyas a ver si capturábamos un submarino. Claro, ellos se pensaban que estaba de broma, pero Carlos se ríe porque es así. Volábamos y nos hacíamos misiones y ensayos en vuelo con este avión, aprendiendo con cada vuelo, como el Ejército del Aire, que la verdad es que ha sido un gran aliado con nosotros para poder desarrollar las capacidades de esta plataforma y pues con las ganas y la ilusión de tener en nuestras manos un sistema tecnológicamente puntero y que nos ha permitido ser líderes mundiales en este sector. Del avión de repostaje en vuelo, pues ¿qué os voy a contar? Es sin duda alguna uno de nuestros aviones bandera.
Una idea que ya os digo yo, cómo debió caer en Francia cuando allá que se fue Rafa Acedo y un grupo de españoles a decir, mirad, es que vamos a coger un A330 civil, vamos a ponerle el boom, una pértiga de repostaje y lo vamos a convertir en un avión militar de repostaje en vuelo. Bueno, debieron pensar que estábamos locos. Estos españoles se van a dar un batacazo tremendo. La realidad es que es una realidad hoy por hoy y de hecho es el avión más puntero a nivel mundial. Boeing está desarrollando un avión con capacidades similares al avión MRTT que veis aquí en pantalla, pero nosotros llevamos varios años de adelanto tecnológico porque fuimos los pioneros en poder reabastecer con esa pértiga controlada con un sistema que era totalmente puntero en aquel momento, con unas cámaras de una altísima precisión, pero de nuevo seguimos siendo punteros porque ahora lo que queremos es que el sistema sea automático. Es decir, que cuando el avión se acerque a repostar, la pértiga se coloque en su posición para que el repostaje sea totalmente seguro. Este proceso es uno de los más peligrosos que se hace en vuelo. Sin duda alguna, el repostaje es un momento muy peligroso porque el avión receptor y el avión que está transfiriendo el combustible están muy cerca. Con lo cual, cuanto menos tiempo se tarde en hacer ese repostaje, más segura es la operación. Es por esto que cuanto más automático se pueda hacer, más rápido será y más seguro será todo el proceso. Y ya os digo que la Autoridad de Certificación Militar Española, que es el INTA, ya ha certificado esta capacidad de repostaje automático. Ahora vamos al siguiente, que sería el autónomo, y estamos en ello. Hemos realizado el primer vuelo tomando el control de las aeronaves que vienen a repostar. O sea que esto es solo el principio de una gran historia, como podéis ver, de éxito para Getafe, para Airbus, para España. Esto es el A400M. La imagen que veis aquí seguro que a todos os suena. En agosto del 2021, bueno, pues en Kabul hubo que evacuar a 1.900 personas. Y esto lo hizo el Ejército del Aire Español con el A400M. Recuerdo una imagen saliendo de Kabul donde estaban amenazados lanzando los chazanfles, que son las bengalas. Seguro que esta imagen la habéis visto en los telediarios, lanzando las bengalas para salir con seguridad y para sacar a toda esta gente inocente de aquella situación tan complicada. Realmente el A400M es un avión que se ha desarrollado internacionalmente, donde España ha tenido un peso muy importante y es uno de los aviones más capaces que hay ahora mismo en el mercado de los aviones de transporte militar y de este tipo de aviones. Lo que veis aquí es también el 295 en la imagen de la derecha, de la izquierda, perdón, en una de las misiones humanitarias. El hecho de que los aviones de transporte militar puedan aterrizar en pistas no preparadas le da capacidad de poder llegar donde nadie llega y llevar ayuda humanitaria donde nadie puede llevarla. Es por esto que hay una parte muy importante de defensa que sí que me gustaría pues darle visibilidad, ¿no? Y darle voz a hoy que estamos aquí todos juntos. Y es que la defensa, que está muy denostada en algunos casos porque parece que solo sirve para atacar, no es así. En muchísimos casos, y en la mayor parte de los casos, la defensa está para salvar vidas, para ayudar a las personas en situaciones de emergencia, como podemos ver en estas imágenes. Si no tuviéramos estas capacidades, realmente hubiera sido imposible sacar a estas personas o ayudar a estas personas en estas situaciones tan complicadas. Y nosotros no solo hacemos aviones en Getafe. En estos 100 años también hemos llegado al espacio. El Ariane 5 es una realidad gracias a que una parte se hacía en nuestras antiguas instalaciones de Barajas y en el aniversario, con este centenario, tuvimos un evento el 13 de marzo donde vino Su Majestad el Rey a inaugurar las nuevas instalaciones de espacio en Getafe, donde haremos el Ariane 6, que es el nuevo cohete europeo
que va a sustituir al Ariane 5 con grandes capacidades y bueno, pues que esperemos su lanzamiento sea realidad bueno, pues, en breve, lo antes posible. Sin duda alguna, la razón también por la que hemos logrado conseguir la fabricación de estos componentes, grandes estructuras del Ariane 6 es por nuestro conocimiento en materiales compuestos. Es decir, hay una sinergia clara entre el sector aeronáutico y el sector espacial en muchos de los sistemas y muchos de los componentes que utilizamos y de las tecnologías que desarrollamos, y esa es una de las grandes, del gran valor añadido que tenemos en Getafe, y es que el hecho de tener las tres divisiones juntas hace que muchos de los desarrollos tecnológicos que hacemos y que desarrollamos inicialmente con vistas a utilizarlo en un sector, podemos reaprovecharlo en otro. Los materiales compuestos es uno de los grandes ejemplos y las estructuras que nos han permitido aprender y tener un nivel de conocimiento enorme para poder estar al nivel que estamos y ganar estos contratos tan interesantes y tan fantásticos que de otra manera serían imposibles. Y ahora sí que me gustaría contaros, bueno, pues cuáles van a ser los siguientes 100 años. No sé si 100 años o cuántos van a ser, pero desde luego el futuro está lleno de retos muy interesantes, y Airbus lo tiene claro. Para Airbus, nosotros queremos seguir siendo pioneros. En este caso, pioneros de un sector aeroespacial sostenible para un mundo seguro y unido. Mirad, esto, así dicho, es absolutamente impresionante. Pero ya os digo yo que todos y cada uno de los empleados de Airbus, esto lo llevamos en el corazón. Y es un compromiso que tenemos absolutamente grabado a fuego. Todos queremos esa sostenibilidad en todas las divisiones y trabajamos para ese mundo más sostenible y seguro y unido, sin duda. La conectividad es fundamental en nuestras vidas. Seguro que todos llevamos un móvil o dos en el bolso. Todos estamos hiperconectados. El sector aeroespacial no puede ser de otra manera. Todas las plataformas en un futuro estarán conectadas y serán autónomas. Y es que el sector del transporte va hacia la autonomía. El sector aeroespacial no podría ser diferente. Ahora me gustaría enseñaros un vídeo. Yo este vídeo lo he visto un montón de veces, lo uso en todas las charlas que doy porque me parece precioso. Esto es Airbus. Si es que mira, se me ponen de verdad la carne de gallina. Es que es maravilloso. Esto es Airbus y esto es realmente lo que queremos conseguir. Y para ello estamos trabajando. Somos ingenieros, nos encantan los retos y nos ponemos a ello. El avión de hidrógeno es nuestra apuesta de futuro. Europa apuesta por el hidrógeno como el combustible sostenible del futuro. El hidrógeno verde, por supuesto. El avión de hidrógeno volará en el 2035. Que esto, os pensaréis que es, quedan más de 10 años. Esto para el sector aeroespacial es pasado mañana. Aún así, tenéis razón.
es demasiado tiempo para esperar a trabajar en la sostenibilidad y a tener un impacto en sostenibilidad. Es por ello que, igual que estamos trabajando en estas tecnologías de hidrógeno en nuestro programa CEROE, donde estamos, es un laboratorio donde estamos viendo cuál es la mejor arquitectura para que este avión sea una realidad en el 2035, en paralelo estamos trabajando en otras alternativas pues, más a corto plazo, como por ejemplo los combustibles sostenibles. Y es que lo que se llama Sustainable Aviation Fuel, los combustibles sostenibles de aviación, pues ya están aquí y ya los estamos volando. De hecho, nuestros aviones están certificados, todos los aviones de Airbus, civiles y militares y helicópteros, están todos certificados para volar con hasta un 50% de combustible sostenible. Esto sin duda tiene un impacto directo en las emisiones de CO2, pero nosotros no nos queremos quedar aquí. Nosotros hacemos aviones con materiales cada día que pesan menos, reciclables, teniendo en cuenta el diseño ecológico, es decir, diseñando nuestros aviones para minimizar el impacto medioambiental desde la producción, su vida en servicio y posteriormente su reciclaje después de su vida útil. Y hay una anécdota que sí que me gustaría compartir con vosotros y que tiene que ver con el C295, con el avión que hemos visto antes y donde yo empecé a volar con ese sistema de emisión, a hacer esos ensayos en vuelo. Es un avión demostrador que utilizamos para muchas cosas. Y una de las cosas es que es un banco de ensayos en vuelo para un programa europeo que se llama Clean Sky 2. Clean Sky es cielo limpio. Os podéis imaginar que este programa europeo busca eliminar las emisiones de CO2 al ambiente en la aviación. Este programa, y aquí tenemos nuestro avión, este programa europeo, nosotros participamos desde España como Airbus Defensa y Espacio con tecnologías incrementales, tecnologías que aplican a la industria, a la producción, haciendo que nuestros aviones requieran menos energía, menos materiales en su producción y también haciendo que el avión sea más eficiente. Bueno, pues con unos diseños más eficientes, con materiales, con partes de estas alas, de estos componentes que pesan menos y que permiten que el avión sea más eficiente. Y aquí os diré que hubo una gran sorpresa en Europa. Una gran sorpresa cuando la rama de defensa de Airbus fuimos los primeros en volar las tecnologías de Clean Sky 2 en un demostrador en vuelo de Clean Sky. El C295, tecnología española que se modificó y se voló en Sevilla, en nuestras instalaciones de Sevilla. Con lo cual, podéis imaginar lo importante que es la sostenibilidad para nosotros, tanto en el corto plazo con tecnologías como estas que se volaron aquí, que se pueden implementar ya en nuestros aviones, como tecnologías a medio plazo como los combustibles sostenibles o a más largo plazo como el hidrógeno, que sin duda alguna será la revolución de este siglo XXI. Lo que os comentaba antes es una realidad. La nube táctica que veis aquí dibujada es más que un programa, es hacia donde tenemos que ir. Todas las tecnologías que tienen que ver con las aeronaves, con los satélites, pues todo el mundo entiende que Airbus tenga que estar ahí. Sin embargo, Airbus también tiene que estar en las tecnologías relacionadas con la conectividad. La conectividad en el más amplio sentido de la palabra, porque hablamos de conectividad y también de protección de esa conectividad. Fijaos que si los aviones están conectados, es fundamental protegerlo, porque ante un ciberataque pues podría derribar un avión, o sea, las consecuencias pueden ser terribles. Es por ello que desde Airbus estamos trabajando para que nuestros aviones sigan siendo seguros, asegurando esa conectividad de todos los elementos que tenemos, tanto en el espacio como en el aire como en tierra, y además también para ser más eficientes, porque si sabemos dónde están todos los aviones y las trayectorias que tienen que mover, podemos con inteligencia artificial calcular cuáles son las mejores trayectorias para que estas aeronaves consuman la menor cantidad de combustible. Es decir, que hay muchas herramientas con las nuevas tecnologías que tenemos ahora que nos van a permitir también ir a esa autonomía y a esa
mayor eficiencia de nuestros aviones y, por tanto, sostenibilidad. Desde el punto de vista de un mundo seguro y unido, creo que esta foto lo dice todo. El estar unidos es algo que, por ejemplo, durante la pandemia ha sido crítico. Cuando no podíamos salir de casa, el poder tener una videoconferencia ha sido fundamental. Esto es una de las cosas que nosotros desde Airbus queremos asegurar, esa conectividad para todos. Porque la cobertura en España estaba asegurada, pero no todos los sitios del mundo la tienen asegurada. Eso forma parte de ese mundo unido. Y seguro, sin duda alguna, porque nosotros tenemos unos productos que nos ayudan a mantener el mundo seguro. Para todo el mundo la democracia, nuestros valores, la libertad, es algo que está garantizado. Ahora bien, la situación de Ucrania ha venido a demostrar que eso no es así. Realmente Airbus trabaja para poder mantener nuestros valores, nuestros principios, nuestras democracias, y eso también forma parte de los productos y los servicios que Airbus propone. Y del espacio, pues, ¿qué deciros? Hay un vídeo de espacio, que no sé si lo podéis ver. Para denostar lo que ellos llaman el old space, que es las empresas que tradicionalmente hemos trabajado en el espacio como Airbus. Para nosotros nos gusta llamarlo Next Space, en el sentido de que Next Space nos abre las puertas de la democratización del espacio. Queremos que esa conectividad que os comentaba antes llegue a todo el mundo, y eso solo se puede lograr con unos satélites capaces de tener cobertura a nivel mundial. Queremos que sirvan para la observación del planeta. Fijaos que cuando hablamos de sostenibilidad y de las medidas que podemos tomar para la sostenibilidad, sin duda alguna hay que pensar que si queremos hacer algo tenemos que medir para saber si las acciones que tomamos mejoran o empeoran la situación. ¿Cómo medimos la salud del planeta? Pues una de las mejores maneras de medirlo es con la observación desde los satélites. Podemos medir la evolución de los bosques, la contaminación en los océanos, la evolución de la capa de ozono. Podemos predecir accidentes naturales. Por ejemplo, seguro que todos recordáis la erupción del volcán de La Palma. Un domingo al mediodía todos nos quedamos sorprendidos con aquel suceso. Bueno, pues 3 semanas antes, los satélites, con sus imágenes, habían detectado que algo estaba pasando. La verdad es que no sabíamos exactamente dónde ni cuándo, pero sí se sabía que algo iba a pasar, y eso permitió a los medios de emergencia estar preparados para cualquier acontecimiento. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo claramente es tener capacidad con inteligencia artificial de poder medir con más exactitud dónde y cuándo. Y eso lo lograremos, sin duda alguna, con el análisis de las imágenes y siendo capaces de anticipar lo que vaya a suceder para minimizar el impacto en vidas humanas. De cara a la sostenibilidad, sin duda alguna, el espacio es fundamental, y la exploración del espacio
también. Imagino que todos sabéis que volvemos a la Luna. Volveremos a la Luna. El año pasado la misión Artemisa ya lanzó un cohete que dio la vuelta a la Luna y regresó a la Tierra. El segundo lanzamiento será también sin tripulación, pero en el tercer lanzamiento ya irá una tripulación dentro y esperemos que con una mujer. De hecho, hay 2 astronautas españoles que están seleccionados para esta misión, una mujer, Sara García, y un hombre, Pablo Álvarez. Pablo trabaja aquí en Getafe, bueno, trabajaba, porque el lunes estuve ya en un almuerzo de despedida, que ya dejaba la tarjeta de Airbus y se ha marchado a Colonia, donde está empezando su entrenamiento para ser astronauta. En esta misión nosotros no solo estamos poniendo un astronauta, también estamos colaborando. Es una misión internacional, donde nosotros estamos trabajando en el módulo Orión, que es donde irán los astronautas, y nosotros hacemos la parte que dará el combustible, la energía y se ocupará del agua y de los residuos en el viaje de los astronautas hasta la Luna. Una aventura sin duda alguna emocionante, con la que, bueno, pues me despido. Espero que haya sido de interés, que hayáis entendido un poquito qué es esto que hacemos en Getafe y qué más queremos hacer, y espero que esto sirva para que estéis un poquito más orgullosos todavía de esta ciudad tan estupenda. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que nos ha quedado a todos impactada, ¿no? No sé, a mí me ha dado un poquito un halo de esperanza incluso ante la humanidad. Bueno, ahora, no sé, aquí hay mucha gente de construcciones. Yo es que nunca he trabajado en construcciones, pero me siento parte de construcciones por temas personales. Imagino que alguno querréis, o alguna querréis hacerle alguna pregunta a Belén, o a Enrique incluso. Sí, yo sobre lo último que has contado acerca del regreso del hombre a la Luna, que hay que tener una participación ahí. En concreto, Getafe también tiene trabajo, pone ingenieros, pone operarios a hacer esos elementos que van a ir a la Luna. En Getafe en concreto, no. Se hace principalmente el módulo, se está fabricando en Bremen, pero por ejemplo en Crisa, en Tres Cantos, sí que hacemos algunos componentes electrónicos que van a ir en ese módulo y en otros muchos satélites y componentes de Airbus y de otras compañías. Pero en Getafe en concreto, no. Gracias. Quería preguntar si os tenéis algún tipo de visita para los polares. Pues creo que sí hay visitas que se organizan, pero no estoy muy... Pero lo puedo averiguar, no estoy muy segura, creo que sí, que se realiza algo. Tengo una duda de cómo funciona Airbus como empresa de la tecnología y sus productos. La pregunta es, ¿Airbus trabaja luego en el producto o compra la idea y genera el producto? Pues mira, la pregunta es muy interesante. Hacemos de todo. La verdad, Susana se ríe porque hacemos de todo. Unas veces, o sea, la empresa invierte muchísimo dinero, te lo digo yo, que estoy a cargo, en tecnología y desarrollo interno. Ahora bien, imaginaos todas las tecnologías y todos los retos que tenemos aquí, sería imposible asumirlo el sector privado. La verdad es que todo esto supone tener una soberanía nacional, una soberanía estratégica europea.
Y sin duda alguna los gobiernos son una parte fundamental que nos apoyan en conseguir todos estos retos. Es decir, en algunos casos nosotros, por ejemplo, los tanqueros es un ejemplo fantástico, donde nosotros apostamos internamente por una línea de producto que no existía en Europa. Y apostamos nosotros, y pusimos a pulmón nosotros todo el desarrollo. Y en otros casos, sin embargo, pues un poco hablamos con los gobiernos y vemos cuál es su interés o con los clientes y, bueno, pues hacemos contratos donde colaboramos en desarrollar ciertas tecnologías o ciertas capacidades. O sea que tenemos un poco de todo. Pero solos, todo lo que veis aquí sería, ni para nosotros ni para ninguna empresa en el mundo, sería imposible de asumir. Sí. Quisiera preguntar 3 preguntas. Una, ¿qué proyectos tiene Airbus sobre el tema del confort, de la velocidad, en el sentido de aumentar la velocidad con el confort? Que son proyectos abandonados. Otro es, por ejemplo, el hidrógeno. Me parece que los Zeppelin en los años 40 iban con hidrógeno, ¿no? O algo de eso. Entonces, que el hidrógeno hoy día tiene una seguridad bastante importante porque los Zeppelin lo que tenían es que podían explotar. Y otra pregunta es las relaciones que nosotros tenemos, por ejemplo, Europa, a nivel tecnológico de intercambios directos con América y China, me parece que serán los 3 países más importantes. ¿Cómo andan esas relaciones? ¿Se hablan, no se hablan, o medio se hablan? A ver, no sé por cuál empezar. Empiezo, la primera era el confort. ¿Y hay algún proyecto futuro de velocidad? Me voy a levantar porque me has hecho una pregunta que de verdad te lo puedo estar sentada. No, no lo hay. Es una pena, pero hoy por hoy, digamos que el accidente hizo que la opinión pública, al final, ese sí que es un tema muy de saber si hay o no cliente. De momento, hoy por hoy, no lo hay. La segunda era el hidrógeno. Pues mira, de nuevo, la opinión pública dice hidrógeno y hacen ¡uf! En vuelo, eso explota. A ver, ya te digo yo que si nosotros lo certificamos, eso no va a explotar, pero vamos, ocurra lo que ocurra. Es uno de los grandes retos. Y de hecho, primicia, esto lo voy a contar aquí, en España, en Getafe, se va a volar por primera vez una combustión de hidrógeno, un avión con combustión de hidrógeno. No para propulsión, ¿de acuerdo? Pero vamos a volar combustión de hidrógeno. Ensayos en vuelo. El camino va a ser largo. El camino, en algunos casos, no está claro. Todavía hay ciertas discusiones en la arquitectura, porque no es fácil. Porque sin duda alguna, si lo embarcamos, tiene que ser con la absoluta seguridad de que no va a pasar nada. Esto, vamos, lo podéis tener todos claro. Si vosotros voláis en un avión de Airbus, tranquilos, yo además estuve en certificación, sé de lo que hablo, no pasa nada. O sea, son los aviones más seguros del mundo, ya os lo puedo decir. Volad tranquilos. Si ponemos hidrógeno, volaremos igual de tranquilos. Y la tercera, Estados Unidos, China. Para aviones civiles sí hay mucha colaboración. Los aviones civiles sí hay mucha colaboración internacional y de hecho nosotros tenemos una planta en Airbus Estados Unidos, Airbus China, o sea que sí que hay colaboración. Ahora, para defensa hay una cosa que se llama Export Control, que es control de exportaciones, que nos limita muchísimo las exportaciones fuera de lo que es el perímetro europeo. Entonces, en ese sentido, para aviones civiles no tenemos tantas restricciones y podemos compartir tecnología y fabricar en otros países, etc. Sin embargo, pues los contratos militares son mucho más estratégicos y tienen más limitaciones en ese sentido. ¿Te he respondido a las 3? Una última pregunta. Es la cuestión esta, por ejemplo, España en Europa, que ya sé que la proporción es muy baja, lo que tiene de tanto por ciento,
pero realmente como fábrica y como planta, España en Europa que figura, el segundo, el tercero, el cuarto lugar, pero me parece que el primero es Francia, ¿no? A ver, yo os voy a contar aquí una cosa. Después de 23 años que llevo en la compañía, aquí donde me veis, no echéis cuentas, pero son 23. Lo que yo os puedo decir, he trabajado en equipos internacionales desde el principio. Y lo que os puedo decir es que la ingeniería española está a la cabeza en Europa. O sea, lo que tenemos es mucha humildad y que no nos lo creemos. Pero ya te digo yo, la ingeniería española es flexible, imaginativa, solucionadora, barata. O sea, somos de verdad de lo que no hay. Y lo que tenemos que hacer es creérnoslo. A nivel, es lo que os comentaba antes, lo he dicho en la presentación, Getafe es la tercera planta más grande de Airbus en el mundo, la tercera. Y además Getafe tiene la característica, que yo creo que no tiene ninguna otra, y es que tiene todas las divisiones en una sola planta. O sea que yo creo que es algo, ya os digo, de lo que todos podéis estar muy orgullosos y todos nos tenemos que enorgullecer de las capacidades y de la gente tan potente que tenemos en España y en Getafe trabajando. Yo un poco estoy diciendo en el caso, pero bueno, ¿sabes que hay alguna empresa o alguien que se haya planteado hacer drones tipo utilitarios, como estás diciendo, para personas? Estás tocando un tema. Me estáis haciendo unas preguntas, menos mal que me he levantado, de verdad te lo digo, porque es que vaya preguntas. No, sí. Este es un tema muy interesante. Pues claro que sí, nosotros también. Claro, la verdad, aquí estamos en confianza, lo puedo contar. A ver, aquí hay un tema y es, bueno, cualquier tema en aviación tiene que estar muy regulado y sobrevolar las ciudades es un tema que todavía no tenemos la regulación. Más que la tecnología como tal, que ya hay aeronaves que podrían hacerlo, pero el cómo certificarlas, el cómo asegurar, bueno, pues esos sistemas críticos, la autonomía, porque en muchos casos tienen que ser autónomas, ¿no? Que te lleven de un sitio a otro con un plan preestablecido y que respondan ante cualquier incidencia que ocurra, etcétera, y cómo certificarlo sobrevolando ciudades, porque os voy a contar una cosa, nosotros en defensa con los aviones militares hacemos cada cosa, bueno, que yo os digo, tirar sonoboya, repostar con los aviones que están pegados uno con el otro, hacemos todo tipo de locuras. De hecho, la autoridad militar está acostumbrada a certificar estas cosas. Y aquí mi compañera Susana, que conmigo hemos tenido muchas luchas con nuestra autoridad certificadora, lo sabe muy bien. Es realmente, ellos son muy flexibles y entienden lo que tenemos que hacer. Ahora, nosotros lo hacemos en espacios aéreos restringidos. Es que es diferente. Cuando hay que sobrevolar ciudades superpobladas, la regulación tiene que ser muy rígida y asegurar muy bien que no va a ocurrir un accidente en esa zona. Y yo creo que es el gran hándicap, más que la tecnología en sí misma. No sé quién esté más rápido. Bueno, que no se me olvide dar las gracias por la excelente conferencia que nos estáis dando, la excelente charla, y mi pregunta la va a dirigir a Enrique, si no le importa a Rubén. No, pero he salido de lo que has dicho. Me ha llamado mucho la atención porque he mencionado a una persona a la que conozco y aprecio, que es Rafael Arturo, y ha dicho que merece una charla de café, sobre todo por lo del RUI. Y a mí me gustaría que nos contaseis con un pelín más de detalle, sé que es un tema largo y que no nos podemos tirar mucho tiempo, pero podéis contar algo más de cómo funciona el sistema y la trascendencia que tiene ampliando lo que habéis dicho antes. Yo mencionaba a Rafael porque creo que ha sido el espíritu fundamental por su energía, por su capacidad de trabajo de poner en marcha estos proyectos. Independientemente del aspecto tecnológico, hacía falta alguien que lo vendiera, que impulsase al resto de las organizaciones de la empresa para que esto fuera realidad. Y porque además tuviera la confianza en las organizaciones técnicas de que cosas muy complejas se podían hacer.
Entonces, ya os contaba, desde mitad de los años 90 todo el desarrollo de los sistemas de emisión, cuando se partía de cero, y lo del boom, tener la visión de pensar que se podía romper ese monopolio de Boeing, que era algo absolutamente absurdo, ¿no? El tema del boom, el problema que tiene es que es un sistema absolutamente crítico desde el punto de vista de seguridad. Mencionaba el accidente aquel de Palomares. Entonces, el boom tiene muchos sistemas cuadruplicados. Yo, una vez que ya no estaba trabajando, cuando pasó lo del Boeing 737, el 737 MAX, un sistema crítico que desde el punto de vista de la reglamentación de certificación era inviable, porque no tenía un principio básico que era que ante un fallo siempre no podía haber un problema catastrófico, ¿no? Pues, cosas que en el 737, en caso de producirse el fallo, originaban un problema importante. Cuando se hizo lo del boom, había muchas cosas que están cuadruplicadas la medida de muchos parámetros, el proceso de aquella información, y yo recuerdo que aquello costó un esfuerzo enorme conseguir que aquello funcionase en cosas tan tontas, porque si tú estás midiendo 4 cosas y no las mides exactamente en el mismo momento, puedes obtener valores distintos. Entonces, ajustar la tolerancia a considerar válida una medida cuando discrepa de otra y no dar por fallo aquello tenía muchos problemas. Pero en fin, lo de Rafa Acedo, el tema es, siendo consciente, porque es muy técnico, de la complejidad que había detrás de cosas como esto del desarrollo del boom, de la modificación del avión, de los sistemas de emisión, tenía la confianza en las organizaciones de que íbamos a ser capaces de hacerlo, y además era capaz de transmitir al resto de la empresa y a los potenciales clientes que aquello era viable. Yo os contaba, porque yo creo que en España se le dio poca trascendencia, cuando se ganó el concurso americano, era una cosa absolutamente extraordinaria. O sea, los aviones de reabastecimiento en vuelo forman parte de los elementos más estratégicos de la defensa americana. Entonces, que aquello lo ganase tecnología europea y el núcleo de la tecnología específica de reabastecimiento en un país como España, pues aquello requiere mucha labor de zapa. O sea, Rafa Acedo se fue a Estados Unidos, se tiró 2 años allí moviendo aquello, No es una cosa... en fin, las cosas se hacen entre mucha gente. En cualquiera de estos desarrollos ha participado mucha gente, ha habido gente muy potente en muchas áreas, pero siempre hace falta alguien que al principio cree en ello, que es capaz de impulsarlo y que es capaz de venderlo. A ver, que cuando se planteó esto en Airbus, era una chanadura, ¿no? ¿Cómo vais a hacer aquello, no? Y sin embargo, pues se hizo. Entonces, eso es lo que para mí tiene un valor fundamental, y el que se hicieran esas cosas pues genera que ahí, yo decía, a 3 kilómetros haya unos hangares enormes que ven desde la M50, llena de buses modificándose, y que convertir un 330 en un avión tanquero genera un montón de horas de trabajo, de gente muy cualificada. Hay mucha empresa auxiliar que hace cosas. Pues podría extenderme aquí cuando se hizo lo del boom, no ya solo el sistema de control del boom, los sistemas de visión, la electrónica de potencia y todo aquello. Ahí hay muchas historias como para escribir un libro. Yo lo que os animaría a los de Getafe que invitaseis a Rafa Acedo, que ha escrito un libro sobre el tema. La verdad es que no sé si se ha llegado a publicar, que os hable del tema, ¿no? Pero además es un hombre que pone tanta pasión en todo lo que hace. Yo creo que sería muy interesante que hablase aquí un poco, ¿no? Pero, pues sí, a ver si lo hacéis, Nada. Buenas tardes, soy José Ángel Navarro, jefe conocido en Airbus. Quería decir varias cosas. Lo primero, bueno, creo que en otoño, este otoño, va a haber una jornada de puertas abiertas en todas las factorías. No sé hasta qué punto se podrá tener acceso gente que no sea perteneciente a Airbus, pero bueno, creo que en otoño va a haber jornada de puertas abiertas. Lo segundo, la historia con el tanquero todavía continúa, porque se ha certificado con el boom, que es la pértiga, pero ahora se está tratando de automatizar el repostaje con la manera cesta, que es otra forma también de repostar, pero debajo de las 2 mangueras y cestas, debajo de las 2 alas, si os habéis fijado la foto, eso se está ahora tratando de automatizar también. Y dentro del marco europeo, con financiación europea, se está tratando de conseguir dinero de Europa. Y luego, siempre que se habla del... vamos a ver, yo quería decir 2 retos que ahora para el futuro creo que son importantes y donde hay todavía posibilidad de mejorar, mucha posibilidad de mejorar, y que no mejore. El tema de la gente, del people.
sea, en esto, primero, siempre que se habla de la 400, o sea, ha habido en la historia de construcciones muchas veces el desarrollo se ha cobrado vidas. Se ha cobrado gente de ensayos de pueblos que han muerto en determinados ensayos. Y hablando de la 400, por ejemplo, el accidente que hubo en Sevilla, que ahí murió gente que yo conocía, pues siempre me emociona cuando se recuerda el tema, ¿no? Por ejemplo, otro accidente que estuvo a punto de pasar, no me acuerdo ya nada, con el 295, con el 235, haciendo un ensayo, hubo un ensayo que entraron en barrera y al final consiguieron salir, iba Marta, no me acuerdo el apellido de Marta, pero ahora está en me parece, pero no está en el bus, pero en aquel momento estaba en el bus en vuelo, consiguieron salir de la barrera y se salvaron. Creo recordar que hubo otro accidente en Turquía también, con un 235. O sea, quiero decir que ha habido gente que ha perdido la vida durante toda la historia del desarrollo del producto de bus. Y para mí es muy importante la gente, y ahora se está en un momento crucial. Hay mucha gente que nos estamos yendo del bus en los últimos años y hay gente nueva que está entrando en el bus. La gente del bus en ingeniería, los ingenieros que hay son una gente excepcional. O sea, son primera línea, como he dicho él, en toda Europa y reconocido en el mundo entero. Pero hay un reto ahora, hay gente nueva que está entrando, hay gente que estamos saliendo del bus en los últimos años. Entonces eso hay que cuidarlo y hay que tratar de que ese trasvase generacional se haga bien, porque puede ser un riesgo de perder mucho conocimiento y de la gente nueva que está entrando. Y el otro riesgo también es nuestras relaciones con el cliente. O sea, nosotros siempre decimos que uno de los valores es que estamos orientados al cliente. El principal cliente es el ejército los ejércitos, no solamente el ejército del aire, también hay cosas, el ejército de tierra, la armada, o sea, en general, el Ministerio de Defensa. Y eso hay que cuidarlo también, mucho. Y a veces yo creo que hay todavía mucho sitio para mejorar. A veces nos extraña que, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, en determinados asuntos, pues apoye más a otra empresa española antes que a Airbus España. Por ejemplo, apoye antes a Indra, por ejemplo, que muchas veces nos encontramos enfrentados y con muchas colaboramos, ¿no? Entonces no nos tiene que sorprender porque tenemos que mejorar mucho en las relaciones y tener el apoyo de nuestro Ministerio de Defensa y de nuestros ejércitos. Y tratar de estar orientados siempre al cliente, ¿no? Eso es un reto también para los 100 años siguientes que nos quedan por delante, ¿no? Sin duda. Si queremos estar otros 100 años hay que tener eso en cuenta porque quería preguntarte por la diapositiva que has puesto de los 100 próximos años. Ahí me ha aparecido con las becas y quería preguntarte si hay la tecnología, qué peso tiene la tecnología de bus en ese programa con la conectividad, con los drones, con los temas de tierra y satélites. FCAS es 100% de tecnología, 100%. Ahora mismo el contrato de FCAS es un contrato tecnológico. Este es un ejemplo, lo que comentábamos antes, este es un ejemplo de un contrato puramente tecnológico que están pagando los países europeos porque saben que es un tema estratégico para mantener las capacidades de defensa en Europa. 100%. Y luego también una anécdota que fui uno de los mecánicos estructurales que hizo la práctica número 3 en Granada, junto con César, era de EADS, que no era de bus. Y la verdad que me ha gustado lo que habéis puesto de tanquero, porque bueno, estábamos fabricando ahí. Y la verdad que con lo de César no pensábamos que iba a, sobre todo el tema de la pérdida, que es un problema la fiesta. Todos los nuevos desarrollos tienen muchos problemas, pero eso no se cuentan. Ya contamos los éxitos, ¿veis? Lo bien que vuela y lo fenomenal que lo hacemos. Se ha ido modificando y ha sido un proceso muy tedioso hasta que lo ha conseguido. Es que era muy difícil de conseguir. Gracias. Hace 2 días vino Teresa Augusto, ¿era? Sí, y nos estuvo contando en su exposición su experiencia como ingeniera en este mundo masculinizado. En tu caso también ha habido ciertas dificultades en este mundo empresarial donde son más hombres que mujeres, aunque ya está cambiando, porque todavía no estamos al 50% junto con los mujeres.
más joven, bastante, ya está jubilada ya. Sí, conozco a Teresa mucho. Ella ha mentorizado a toda mi generación, es una mujer maravillosa. Me voy a poner también de pie. Es que me sacáis unos temas. Pues mira, yo te voy a contar una cosa, y no es porque Enrique esté aquí, es que siempre lo digo. Enrique me nombró jefa de dominio, jefa de departamento, un puesto de responsabilidad, cuando yo estaba embarazada de mi segunda hija. Y aquello fue normal. Es decir, yo en la empresa nunca he sentido, en Airbus la verdad es que no he sentido que haya una discriminación como tal. Al revés, Airbus lucha... Para hacer ingenierías, a nosotras ya nos pilla un poquito de regreso. Deciros que tenemos aquí una información sobre la Asociación Amigos y Amigas del Museo de Getafe, que cojáis un ejemplar, que os apuntéis ahí vuestro correo electrónico si queréis recibir información o si os queréis asociar, que también admitimos socios y socias. Y nada más, queremos hacerle unos regalos aquí, unas entregas de agradecimiento a nuestra ponente y a su presentador de parte de la asociación, que supongo que les va a gustar un montón. Deciros que a la ponente, a los ponentes de nuestras charlas, les regalamos una reproducción de un brazalete de oro que se encontró en el yacimiento arqueológico de aquí de Getafe, la Torrecilla. Y entonces este brazalete, el original, está en el Museo de San Isidro, que lo podéis visitar, allí tienen muchas cosas nuestras, que no nos las van a devolver, pero bueno, que es una reproducción del brazalete. Y luego son unos libros sobre Getafe. Bueno, un libro que es el primero que hemos publicado en la asociación, que hemos abierto una edición de ediciones del museo, que son libros escritos por autores de Getafe y sobre Getafe. Si sois historiadores, tenéis estudios sobre Getafe, pues nos los hacéis llegar y ya vemos si los publicamos. Este libro es la historia de nuestra ciudad, que aquí tenemos al autor, Martín Sánchez, nuestro cronista oficial, y para que te ilustres de nuestra historia de Getafe, si no la conoces, que es muy interesante. Gracias por venir.